en Arequipa. Aquí ya es tarde, pero en fin, con la diferencia horaria estamos viviendo en red este momento en el que yo intentaré hablar del pasado, del presente y del futuro. Agradecer en primer lugar al cuarto Congreso Peruano de Estudiantes de Historia, sobre todo a Matthew Cruz, vuestro coordinador general, por la invitación. Él me ha recordado, y efectivamente, que es la segunda vez que yo intervengo por videoconferencia en vuestra Universidad San Agustín de Arequipa, porque en el año 21, en plena pandemia, os hablé sobre la historia, el futuro de la historia. Hoy más bien invertimos los términos. El título que habéis elegido para vuestro cuarto congreso es Escribir la historia, pensar el presente. Bien, yo más bien voy a hablar de pensar el futuro, ¿no? Una especie de historia inmediata aplicada globalmente. No nos vamos a referir a todos los países del mundo, nos vamos a concentrar en Europa y en América, continentes que tenemos una historia común y un destino común, como se verá en lo que hoy hable aquí. También voy a aprovechar para actualizar las conclusiones de otra videoconferencia que di para un congreso en San Petersburgo, la conferencia de aquel momento, de la cual hay también una versión escrita que podéis leer en la web, es Los fines de la historia en el siglo XXI. Eso fue en el año 2017 y 7 años después actualizaremos eso que habíamos estudiado en la videoconferencia de San Petersburgo. Decíamos entonces que en el escenario de la historia mundial de aquel momento podíamos definir 5 grandes fines o objetivos de la historia. Decimos fines porque pensamos que la historia no tiene fin, pero sí tiene fines, objetivos, ¿no? Que los sujetos económicos, sociales y políticos trazan fines determinados. En aquel momento definíamos 5, ¿no? El mercado global, el califato islámico, el socialismo del siglo XXI, el autoritarismo de Estado y, más como propuesta que otra cosa, el gobierno mundial democrático. Bien, 7 años después han pasado muchas cosas, ¿no? Pandemia, desglobalización, crisis de la gobernanza mundial. En fin, hoy podemos decir que aquellos 5 fines o objetivos están -1 inválidos, son marginales o están en retroceso. Y para nuestra desgracia, el que está vivo y activo es uno que en aquel momento nos parecía marginal, pero que está ocupando el centro, por lo menos en Europa, y no solo en Europa, de nuestras preocupaciones, que es el autoritarismo de Estado a partir del Estado ruso que hoy dirige Vladimir Putin, ¿no? Eso es inquietante, pero no es el único tema inquietante de lo que pasa hoy en el mundo del que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues que el Estado ruso autoritario que preside Putin, pues ha iniciado una guerra contra los vecinos más débiles y paralelamente más hacia el este, en Oriente Próximo, el Estado de Israel, dirigido por la ultraderecha, pues ha hecho o está haciendo ahora lo mismo con Gaza, ¿no? y el mundo palestino, ¿no?
Eso es inquietante porque este es un fin de la historia que está activo, que tiene protagonismo en este momento, en la segunda década del siglo XXI. Y paralelamente, muy vinculado a la presencia mundial que en este momento tiene Rusia e Israel, está el auge en todo Occidente de la ultraderecha, ¿no? Ese es un asunto sobre el que voy a insistir mucho en esta conferencia porque creo que se infravalora la importancia del auge de la extrema derecha hoy en el mundo, ¿no? Es el mayor auge de la ultraderecha desde los años 30 y 40. Y de todos los fines de la historia que nos podíamos imaginar, ese que hace 7 años pues prácticamente ni lo contábamos, ese es el más indeseado y más inesperado, el más horrendo, en definitiva, ¿no? Y nos duele reconocerlo, pero la realidad hay que afrontarla de frente. La gran novedad, digamos, en el escenario mundial de la segunda década del siglo XXI que imaginábamos de otra manera. Y ante este fenómeno, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal? Yo creo que, en primer lugar, nos olvidamos de la historia y de sus enseñanzas, no solo de la historia del siglo XX, sino también de la historia más reciente, de los últimos 30 años, donde han tenido lugar giros de guión imprevisibles, sorprendentes y rápidos, que han generado que los políticos estén siempre por detrás de los acontecimientos. Y no solo eso, sino algo que también que nos afecta más de cerca, que los pensadores también estamos por detrás de los acontecimientos que estos últimos 30 años, desde la caída del muro de Berlín, no han hecho más que acelerarse, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, reconocer la realidad, ¿no? Que si las fuerzas sociales y políticas, democráticas, progresistas, no hemos tenido esa capacidad de ir por delante de los acontecimientos, quien sí han sido capaces de hacerlo, pues son las organizaciones de esta nueva ultraderecha, que han sabido nadar en ríos revueltos sin perder el ojo sobre sus fines funestos para todos. No lo digo con admiración, sino con horror, pero es una realidad. Han sabido actualizarse, cosa de lo que no podemos presumir tanto el resto de las fuerzas políticas comprometidas con la democracia de la izquierda, el centro o la derecha. Ellos, los ultraderechistas, que son ahora nuestros contemporáneos, saben, igual que nosotros, que en 1933, cuando subió al poder a través de unas elecciones, Hitler en Alemania, pues que entre 1933 y 1924, pues claro, hay notables diferencias. Pero lo sorprendente es que los ultras están siendo capaces de construir un nuevo fascismo del siglo XXI, de lo que quisimos en algún momento, pero no fuimos capaces de hacer desde la izquierda y desde otras ideologías o fuerzas políticas, ¿no? Bueno, no cabe duda de que es fascismo, porque tanto el fascismo clásico como el que hoy existe comparten 3 principios fundamentales, ¿no?, para definir lo que fue el nazifascismo,
en los años 30 y 40 y lo que es ahora la nueva ultraderecha. Esos tres principios son, primero, son antidemocráticos, pro dictadura. Segundo, practican sin vergüenza alguna la demagogia social, manipulando pues la pobreza y otros males que existen en estas sociedades en su propio interés. Y en tercer lugar, son ultranacionalistas de Estado. De eso no cabe duda, pero con formas nuevas y tan nuevas y muy audaces. La primera de ellas es ser capaces de, aún no pudiendo presumir de valores democráticos, de utilizar, como utilizan ellos, la democracia para acceder al poder y al gobierno con tan buenos resultados. Son, desde luego, no cabe duda, los ultras de hoy en día, lobos con piel de cordero, que si pudieran, aun conquistando democráticamente el poder, eliminarían la alternancia política. En el año 21, ¿qué hubiera hecho si no Donald Trump si el asalto al Capitolio hubiera dado resultado y hubiera tenido apoyos militares que no tuvo para triunfar? Desde luego, podéis estar seguros que Estados Unidos en este momento no sería un país democrático con alternancia, porque también Rusia piensa que es un país democrático y, como todos sabemos, es un país autocrático prácticamente de partido único, ¿no? Entonces son sumamente hábiles y eso debemos reconocérselos y lamentarlo, ¿no? Por ejemplo, en el uso de la democracia contra la propia democracia, incluso aprovechando las nuevas tecnologías, todo lo que se está diciendo y denunciando sobre el lawfare y sobre el fake news y todo eso, y toda la manipulación de información de las instituciones en su beneficio, le encantaría a Goebbels, que fue el que inventó la propaganda a través de los medios en aquel momento más avanzados, como la radio, para el Tercer Reich, ¿no? Pues imaginaros qué diría ahora sobre lo que los ultras están consiguiendo hacer con Internet y otras nuevas tecnologías de la información. En segundo lugar está la demagogia social, que es una característica, digamos, fundacional del fascismo desde Hitler y Mussolini hasta Trump y Putin o Bolsonaro hoy en día. Pues normalmente se atrae con medidas demagógicas a los pobres, pero hoy más bien se concentra está atractivo de la ultraderecha para determinados sectores sociales desfavorecidos, se concentra en los empobrecidos, es decir, la clase trabajadora y la clase media empobrecida, y se concentra, como todos sabemos, en manejar de una manera demagógica el tema de la inmigración y el tema de género, ¿no? En el tema de la inmigración han conseguido aprovecharse de lo que pueda haber de xenofobia y de racismo en nuestra sociedad y elevarlo a una categoría política y promoverlo por todos los lados y todos los días, ¿no? Y han aprovechado, digamos, el auge de la mujer en la sociedad actual, consecuencia de la lucha de tantos años del feminismo, que ha generado una resistencia masculina en determinados sectores, en algunos casos violenta, y también eso lo han transformado en parte de su base social hoy en día, haciendo gala de un machismo desaforado y dándole forma a ese resentimiento que puede haber por el auge de las mujeres en la sociedad de hoy en día entre algunos hombres. Eso por la parte de demagogia social, y por la parte, y termino
como tercer factor del ultranacionalismo, pues de Estado los ultras lo han tenido fácil, porque la globalización, digamos, que ha molestado mucho a los Estados-nación, y después lo que sigue, la desglobalización, los ha potenciado, sobre todo a partir de la pandemia. Por lo tanto, en fin, el auge o la resistencia de los grandes estados se presta a ese ultranacionalismo característico del fascismo de nuestros días. Todo esto es en buena medida reversible, de momento, porque por el principio de acción y reacción, y porque la diferencia a la hora de acceder al poder, no solo ellos, los ultras, sino las fuerzas democráticas, es poca, ¿no? Pero no sabemos qué va a ser en el futuro. De hecho, hemos conseguido echar del gobierno democráticamente a Trump en Estados Unidos en el año 21, en Polonia a Kaczynski, en Brasil a Bolsonaro, pero a finales de este año se vuelve a presentar Trump en las elecciones norteamericanas con posibilidades de ganar. Entonces volvemos a la pregunta de antes, ¿qué estamos haciendo mal? En otros países se actúa in extremis. Ahora mismo, el domingo pasado, en Francia, ante la posibilidad de una mayoría absoluta del partido neofascista de Marine Le Pen, bueno, pues se han reunido todas las fuerzas democráticas de izquierda, centro y derecha, y en la segunda vuelta han conseguido dejar fuera del poder al partido, al Rassemblement Nacional de Marine Le Pen. Bueno, eso es una buena noticia, se demuestra que se puede vencer a los gobiernos de ultraderecha. No nos extraña que suceda en Francia, porque Francia ya desde la época de Marx es un termómetro para medir los fenómenos sociales y políticos, por lo menos en Europa. Pero es difícilmente, esto que se llama el cordón sanitario de unirse todas las fuerzas democráticas contra la extrema derecha, es difícilmente aplicable en muchos países. Bueno, se aplica también en Alemania, de momento. Y la Comisión Europea ahora mismo vuelve a ser fruto de un acuerdo de la derecha, de la socialdemocracia y el Partido Popular Europeo, que deja fuera a la extrema derecha. O sea que sí que hay cordón sanitario, pero no es fácil. No es fácil porque el propio auge de la extrema derecha en muchos países, por ejemplo en España, ha llevado a la derecha tradicional a acercarse a la extrema derecha para no perder votos, ¿no? Entonces se está produciendo un fenómeno de radicalización de la derecha tradicional que es sobre esa base sobre la que está creciendo el nuevo fascismo, porque, claro, lo que están consiguiendo, asumiendo parte de sus propuestas, las fuerzas de derecha, es darle, digamos, una validación a esta extrema derecha como partido normal de un sistema democrático, que no lo es. Lo del fascismo como partido normal de un sistema democrático no se puede asumir, ni siquiera es riguroso, ¿no? Por lo tanto, habrá que seguir intentándolo, ¿no? Porque no nos queda otra solución. Y sobre todo porque sigue habiendo cada año una o dos malas noticias de gobiernos democráticos que caen en manos de la extrema derecha. En el año 2022 fue Italia, en el año 2023 Argentina
y en el 2024 es menos conocido, pero los Países Bajos están gobernados por una coalición dirigida por el partido de extrema derecha de Bilder, ¿no? Por lo tanto, funciona eso de socavar por dentro la democracia desde posiciones de extrema derecha, funciona. El asunto es ¿hasta cuándo? Pues hasta cuando nosotros lo permitamos. El problema que tenemos es que la democracia del siglo XX está en cuestión y es vulnerable ante este nuevo fascismo global. Estamos viviendo en esos países donde la extrema derecha gana las elecciones y ocupa gobiernos que en algunos casos son países muy importantes de Europa y de América. Estamos viendo que lo hacen en la medida que la izquierda, el centro y la derecha fracasan. No es un problema solo de la izquierda, es un problema de todas las fuerzas democráticas, ¿no? Francia lo demuestra, como decía antes, es un termómetro para ver la situación en el mundo, lo demuestra con mucha claridad. El fracaso de los republicanos, que es la derecha tradicional, del centro de Macron y de las diferentes izquierdas, pues es lo que ha llevado a casi acceder al gobierno al partido de Marine Le Pen. Después se han unido todos, primero las izquierdas y después todos los partidos republicanos. Pero de momento nos ha quedado muy claro de que aquí estamos fracasando todos los partidos y fuerzas democráticas que han sostenido y que han funcionado en los regímenes democráticos al menos desde hace un siglo. Hay que cambiar con el siglo nuevo y eso, ya lo decía antes, las fuerzas democráticas no lo están haciendo, ¿no? Hay que cambiar el concepto propio de democracia y las prácticas democráticas. Si no, Putin, Trump, Orbán, Bolsonaro, Milei y Abascal nos van a imponer su modelo de democracia falsa, de democracia que tendencialmente pretenderá, si ellos gobiernan de una manera estable bastante tiempo, van a ser partidos únicos, es decir, falsas democracias. Por lo tanto, nos estamos jugando mucho y desde el oriente más extremo, China lo celebra, ¿no? Porque allí funciona un partido único, pero digamos que se trata de un régimen, el chino, menos beligerante y que esto que estamos teniendo aquí. No es un régimen de extrema derecha, por supuesto, pero es un régimen no democrático que celebra lo que está pasando y eso, digamos que facilita lo que ya sabemos va a ocurrir en este siglo en el plano económico, que es la hegemonía de China. Y además, si acaba con la democracia, si se acaba con la democracia en una serie de países, va a ser algo más que la hegemonía económica, ¿no? En fin, históricamente las democracias han tenido una dimensión restrictiva importante, elitista, excluyente, que ahora, en fin, puede llegar a extremos impensables, ¿no? Pero eso forma parte de la historia. En Grecia, que es donde nació la democracia, dejaban fuera a los esclavos. Las mujeres han quedado fuera del poder en regímenes jerárquicos, no democráticos y en los democráticos también. Es una constante la discriminación del género femenino a lo largo de la historia. Después, en la época medieval, moderna, colonial, pues, ¿qué podemos decir? Se trata de regímenes sociales para nada democráticos, ¿no? La Revolución Francesa, que fue tan importante y sigue pesando, digamos, en nuestra ideología e incluso en algunos casos en nuestros sentimientos,
fue una revolución burguesa con una componente popular muy importante, pero subordinado. En la época contemporánea, a pesar del auge industrial y todo eso, pudimos lamentar pues, que quedaban fuera del sistema los obreros, ¿no? Y en el socialismo real, ¿qué podemos decir? Acabó siendo regímenes de partido único y no democráticos, no nada ejemplares en este sentido. Y siempre en todos ellos, a lo largo de la historia, se han vivido desigualdades. Pero resulta que es hoy, que es cuantos medios hay para satisfacer las necesidades de la población, es cuando en el siglo XXI la desigualdad es mayor en el mundo y se hace más insoportable. Y en el siglo en el que estamos, eso ha generado dos reacciones muy distintas, incluso yo diría opuestas, que demuestran que hay malestar, ¿no? De que tengamos, digamos, un siglo XXI tan avanzado tecnológica, económicamente, y que cada vez exista más desigualdad en el mundo, dentro de los países y más todavía desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista mundial. Total, esta desigualdad que se hace insoportable ha generado en la primera década del siglo XXI movimientos sociales de jóvenes principalmente que han sido muy importantes, como ese movimiento altermundista, después con el movimiento de los indignados, que han tenido mucha importancia, que han generado una conciencia de igualdad, de justicia crítica con el mundo que estamos construyendo, el mundo de la globalización capitalista y en aquel momento neoliberal a tope que estábamos construyendo. Pero, bueno, más allá de la generación de conciencia, pues eso no alcanzó niveles de Estado, niveles de gobierno, quizás solamente en España, ¿no? Con los indignados españoles que sí han cambiado el régimen partidista y han facilitado este gobierno de coalición de izquierda que hoy tenemos, pero me parece que eso fue una excepción. En la segunda década del siglo XXI, sin embargo, todo lo contrario. Ahora vivimos una oleada ya no social, aunque tiene una base social, sino una oleada política que es esta nueva ultraderecha que tiene la pasmosa capacidad de acceder a los gobiernos de los países más desarrollados en Europa y América. Urge, pues, ante este panorama, reinventar la democracia, definir la democracia del siglo XXI y vamos con retraso. Porque fijaros en la lista de países que en algún momento los gobiernos han estado en manos de la ultraderecha o lo están todavía y esto no ha acabado. Por lo tanto, es como para estar preocupados y como para reconocer que no estamos haciendo los deberes. Yo pienso, y no es una cosa tan nueva, no voy a decir cosas que me invente yo, sino que ya se están haciendo de alguna manera, pero no en el grado que necesitamos. Necesitamos una democracia más global, necesitamos una democracia más incluyente y una democracia más social si queremos segar la hierba debajo a esta ultraderecha que está creciendo de una manera pues como la desigualdad, pero en el plano político insoportable. Una democracia más global no es poca cosa. Por ejemplo, los que vivimos en un país de la Unión Europea, pues claro, celebramos que tengamos este grado de unidad entre los países que no existe en ningún otro lugar del mundo, por lo menos en ese grado y en esa medida. Pero claro, al mismo tiempo nos subleva ver que aún estando claro en Europa y en las instituciones europeas la necesidad del cordón sanitario para aislar a la ultraderecha, por ejemplo, la actual presidenta de la Comisión Europea, lo fue y probablemente lo seguirá siendo,
que es von Leder, pues está creando una gran coalición pues de cordón sanitario, diríamos, con el Partido Popular, con el Internacional Socialista, probablemente con el Partido Verde también, dejando fuera a la extrema derecha, pero sin embargo ofrece al gobierno italiano dirigido por Meloni, incluso a Orbán, la posibilidad de pactos puntuales, algo que, por ejemplo, en el caso francés, que es nuestra referencia, como dije desde el principio, sería impensable. Y además es un error, ¿no? Porque ya que tienen una táctica entrista, no la facilitemos. Y la prueba está lo que está pasando con Orbán, con el primer ministro húngaro de extrema derecha, que lo primero, el que le toca por turno la presidencia del Consejo Europeo y que está actuando con una absoluta falta de respeto, porque lo primero que ha hecho es ir a visitar a Putin a Moscú y ir a visitar a Trump en Estados Unidos, o sea, demostrando de quién es el siervo, cuando como presidente del Consejo Europeo lo que tiene que estar es al servicio de los países europeos, que están todos los 27 representados en ese Consejo Europeo. Así están las cosas. La Unión Europea es demasiado permisiva con la extrema derecha. Y esto que yo siempre planteo, pero que es tan necesario, tan urgente, sobre todo después de la pandemia, y que ahora está más lejos que nunca, la posibilidad de fortalecer la ONU en la dirección de ir hacia un gobierno mundial democrático, que entonces podría actuar sobre estos gobiernos de extrema derecha, etcétera, de una manera mucho más eficaz que lo que se puede hacer en cada país. Mucho más cuando ellos, en principio, disimulan y actúan como si fuera un partido democrático más. Por lo tanto, no. La globalización política no está funcionando y no está haciendo sus deberes respecto al necesario aislamiento en el mundo de la extrema derecha para mantenerla alejada de los centros de decisión democráticos. Una democracia más incluyente, bueno, qué decir, grandes grupos de la población son ciudadanos de segunda, bien por razones sociales, bien por razones de género, incluyendo la LGBTI, o bien por origen geográfico, ¿no? O bien por origen geográfico. Es decir, refugiados, inmigrantes, etcétera. La democracia tiene que ser mucho más incluyente y más social, es decir, en el sentido de que la democracia debe estar al servicio de la sociedad, es decir, debe servir para la prosperidad social. Esto está en cualquier constitución democrática. Parece una obviedad, pero no lo es, y no funciona así. De hecho, los partidos conservadores no piensan que su función principal sea el progreso, sino que piensan que su función principal es la conservación de aquellos valores, de aquellas instituciones que realmente ellos valoran, etcétera, pero no el progreso social. De hecho, el término progreso progresista está circunscrito a las izquierdas, ¿no? Incluso en España, con estas derechas radicales que tenemos ahora, se usa como insulto. Bueno, dicen progre para disimular, pero se usa como insulto. Dicen progres, rojos por la Guerra Civil Española, zurdos, desde que vino el Milei aquí a hacerle una visita a Abascal y a los ultras españoles, ¿no? Entonces, claro, si el progreso solamente define a una parte de las fuerzas políticas, las otras, ¿cuál
¿Cuál es su objetivo? ¿No es acaso conseguir la prosperidad social? Es la única manera. Además, una democracia social es la única manera de luchar por su supervivencia, porque es la única manera decía antes ya, de regar la hierba a los ultras, que en este momento crecen porque no hay suficientes políticas sociales, no hay suficiente progreso social. Por lo tanto, necesitamos ya, en fin, nuevos partidos, nuevos gobiernos. Yo tengo el gusto de hablar desde España y hablo de la experiencia española también, donde llevamos unos años con un gobierno de izquierdas donde se están haciendo todas estas cosas que yo aquí propongo y en el cual yo me inspiro ahora en unas condiciones de asedio por parte de las fuerzas derechistas, utilizando todo tipo de bulos y de noticias falsas que hacen menos eficaz la experiencia española como un ejemplo. Por lo tanto, está muy difícil, pero es que si las fuerzas democráticas, sobre todo las fuerzas democráticas más progresistas, no nos unimos, si no lo hacemos, pues se hace todo infinitamente más difícil. Es necesario nuevos pactos, un pacto social, un pacto de género, un pacto con el medio natural, un pacto sobre la migración, que en principio está definido, ¿no? Por lo menos en España lo tenemos claro, y yo creo que en la mayor parte de los países europeos. Es decir, el inmigrante hay que tratarlo como una persona y debe tener los mismos derechos que tenemos los que vivimos en los países que los hospedamos, ¿no? Eso uno. Y por otro, que nosotros necesitamos inmigración para poder mantener en auge nuestras propias economías. Lo necesitamos si son humanos. Otra vez decimos cosas tan obvias como esas, pero es que la extrema derecha los deshumaniza completamente y los persigue. Lo que está sucediendo ahora en España con los niños que viajan solos desde África en cayucos y que que no saben qué hacer, son miles en Canarias. Y que por eso Vox rompió con el Partido Popular, porque está en contra de que se distribuyan por todas las comunidades autónomas, porque la comunidad autónoma canaria no tiene capacidad de alimentar y a todos los que ya tiene y los que vendrán. Ahí es necesario un pacto sobre la emigración a nivel global, pero también a nivel local. Necesitamos más gobiernos de progreso, cada uno en lugares distintos, porque eso facilitará que la gobernanza democrática mundial retome la iniciativa, porque ahora hemos perdido la iniciativa. Para coordinarse internacionalmente lo está haciendo mejor la extrema derecha que cualquier fuerza política. Hace 2 semanas o así, 3, se reunieron con Bolsonaro y Milei, con un representante de cada uno de los países, no sé si de Perú, probablemente no lo leí, al menos en prensa, para coordinar. Está muy coordinado. Yo expliqué que Orbán es increíble, accede a la presidencia del Consejo Europeo, lo primero que hace es ir a rendir cuentas con el gobierno ruso y con Trump. Entonces, ¿en qué estamos? Es que hay que moverse y se necesitan más gobiernos de progreso, no gobiernos democráticos del siglo XX, sino gobiernos democráticos del siglo XXI que sean capaces de hacer frente a esta amenaza global que ahora cae sobre nosotros, que es el auge de la extrema derecha con vocación de gobierno, ¿no? Y les es muy difícil. O sea, son capaces de unirse para enviar armas a Ucrania para
que los habitantes de Ucrania se defiendan de la invasión rusa, y eso lo hacen todos los días. Pero para crear un programa social, que sería la manera de, si se hace internacionalmente, de darle mucha más fuerza a los diferentes países, es que es dificilísimo. Por ejemplo, para la nueva etapa de gobierno ahora en la Comisión Europea, están proponiendo que haya un programa de creación de vivienda social en toda Europa. Le están dando vuelta, aún no han llegado a un acuerdo ahora para enviar armas a Ucrania, que no digo que no sea una lucha justa, porque lo que está haciendo Putin allí no tiene nombre, porque principalmente atacando la población civil, como el Estado de Israel de extrema derecha a la población de Gaza. No tiene nombre. Necesitamos una gobernanza mundial democrática que retome la iniciativa, pero para eso tiene que apoyarse en gobiernos que estén más activos en la lucha contra este auge de la extrema derecha, que no solo es ideológico, sino que es político, no solo afecta a Rusia o a Israel, afecta pues a los países más importantes de Europa y América. No es algo para decir, eso lo dejo para mañana. E insisto mucho que no solo es un problema que tiene que resolver la izquierda, que son los primeros que tienen que poner la carne en el asador. De hecho, por ejemplo, los dos ejemplos que puse, en Francia y España se está haciendo, ¿no? Sino también el centro y la derecha. Yo, preparando esta conferencia, me acordé de dos grandes precedentes históricos muy parecidos que se han dado en la década de los años 30 y de los años 40. En los años 30 el New Deal y en los años 40 el estado de bienestar, para resolver, digamos, el problema del relanzamiento económico y social después de las guerras, ¿no? De las grandes guerras. Bueno, quienes estuvieron al frente de estos pactos sociales que unieron a toda la sociedad y que consiguieron el progreso social en un momento de recesión y en fin, de sufrimiento infinito para las clases trabajadoras, fue en Estados Unidos Roosevelt y en Inglaterra Keynes, que no eran personas de izquierda, aunque, como sabéis, sentaron las bases con la ayuda de los sindicatos y de los partidos de izquierda y de formaciones no tan de izquierda, las bases de lo que sería el estado de bienestar, que en este momento está en peligro por el auge de la extrema derecha. En fin, yo no quería terminar sin reflexionar sobre esto que he oído, de si la historia se repite o no en este momento. Si los años 30, 40 han vuelto, ¿no? Y se repiten. Bueno, sí y no. Sí, desde luego, no tiene duda. Este fascismo que hoy soportamos viene de Hitler, de Mussolini, de la Falange española. Esos son sus precedentes históricos, no tiene duda. Pero también el contexto es muy diferente. Claro, ya sabemos que las crisis económicas generan un enorme malestar social del que se aprovecha la extrema derecha para crecer. Entonces, la crisis del año 1929 dio lugar al nazifascismo que desató la Segunda Guerra Mundial. La crisis del año 2008, lo mismo, pero tardó más en funcionar de que veamos funcionar esa relación entre crisis, malestar social y auge de la extrema derecha. Porque después de la crisis hubo una política de austeridad, una recesión, pero no fue hasta la pandemia que se sumó a la crisis con una diferencia, pues eso, de 10 años, a la crisis económica, cuando empezó a crecer la extrema derecha.
De hecho, el punto de inflexión del auge de la extrema derecha, tal como la estamos denunciando, con opciones de gobernar y gobernando en algunos casos, el origen está en la presidencia de Trump, que sube al gobierno en el año 2017. Y ya sabéis toda la historia, en el año 2021 pierde las elecciones, no acepta e intenta un golpe de Estado que fracasa. Ese es el origen. Es la primera vez que esa derecha radical visualiza la posibilidad de que con esas ideas se puede llegar al gobierno. Claro, eso, el ascenso de Trump viene, pues, un poco, es una consecuencia de lo que pasa entre la crisis del año 8 hasta ese momento, pasando por de la crisis económica a la gran pandemia del año 2019, que creó ya una desolación social que, a pesar de las políticas públicas que en Europa y en otras zonas se aplicaron, pues creó también esos desfavorecidos de la sociedad que se convierten bien manipulados en la base electoral y política de estos nuevos partidos de extrema derecha. Claro, hay diferencias entre el fascismo de los años 30 y 40 y el fascismo actual, ¿no? En los años 30-40 era un fascismo violento, militarizado, que genera un Estado totalitario. O sea, Hitler gana las elecciones del año 33, inmediatamente se acabó la democracia en Alemania y así en los países que iba invadiendo igual, ¿no? Sin embargo, hoy el fascismo es pacífico, de momento, y son democráticos por conveniencia, pero en la medida que tienen posibilidades de hacer el gobierno a través de los votos, pues se mantienen como en fin, sujetos democráticos, como partidos democráticos, como los demás, etc. Claro, otra diferencia está, hablaba de un fascismo violento, el de los años 30-40, está en su relación con las guerras, ¿no? Pero las guerras imperialistas entre las grandes potencias del siglo XX son inconcebibles hoy, ¿no? Hoy las que hemos mencionado, Ucrania, Gaza, eso, pues son guerras, digamos, de ámbito local o regional. Las grandes potencias hoy ya no van a hacer una guerra entre sí en la lucha por las condiciones de producción, porque hoy hay otras formas de dominación y de ganar dinero, ¿no? A través de la tecnología, la economía y el comercio global, sino que se lo diga a China, ¿no? Por lo tanto, ya no hay ese peligro de una guerra creada por el auge del fascismo. Pero el daño no es menos grave. El hecho que no exista esa relación ya, salvo en el este y en el caso de Rusia y en el caso de Israel, que comenté, de un Israel gobernado por la ultraderecha. Pero el daño no es menos grave, aunque no haya ese peligro de guerra en Europa y en América. Porque nos han proclamado a finales, en 1989, el fin de la historia, todos felices. No era verdad, se denunció desde el primer momento que eso no era cierto, y de aquellos polvos, estos lodos. Hoy la democracia, los derechos, el Estado social y el bienestar, los salarios y el empleo, la educación y la salud están en grave peligro. Donde estamos regular, con la extrema derecha gobernando estaríamos mal, pero donde están mal estarían y están peor. El caso de Argentina está claro. Milei lleva 6 meses en el gobierno y leí hace unos días estudios universitarios
que demuestran que en esos 6 meses, fijaros con qué rapidez se destruye la sociedad allí, gracias a la motosierra del señor Milei. En estos 6 meses ha crecido la indigencia, la pobreza, el paro, la recesión y la desigualdad. Claro, como hay recesión, la inflación baja, pero la gente es más pobre y los portales de las casas en los centros históricos se llenan de más gente que tiene que pasar la noche allí. Y como sabéis, están los pobres de siempre y están los nuevos pobres, los que surgen de estas crisis, y en este caso la crisis sobre la crisis que ya existía, que genera Milei desde el gobierno. En fin, termino. Francia es el futuro que nos espera, es decir, en cualquier de nuestros países podemos entrar en una situación de urgencia y poner a prueba las fuerzas democráticas para ver si son capaces de unirse o no para que no acceda al gobierno, como en Francia, la extrema derecha. El próximo asalto va a ser en noviembre en Estados Unidos, que son las elecciones, y Trump se presenta con posibilidades de volver a ganarlas. Entonces, estamos preocupados. ¿Qué hacer? Decía un filósofo ruso de principios del siglo pasado. Primero, tomar conciencia de la situación existencial, no subestimar este ascenso de la extrema derecha con capacidad de entrar en los gobiernos o en solitario o coaligado con partidos de derecha radicales también. No subestimar este peligro, porque es un peligro serio que afecta a las democracias que tenemos y a la sociedad que tenemos. Y si solamente nos fijamos en lo que sucede cada uno en su propio país, yo le aplicaría esa frase de que si las barbas de tus vecinos ves incendiar, se dice pelar, incendiar, pon las tuyas a remojar. Lo segundo sería tomar medidas, y eso afecta a los sujetos políticos, pero también sociales, para tener una democracia más fuerte, y resuma lo que he dicho, más unida, más incluyente, más social, más progresista, más global. Crear modelos que funcionan en diferentes lugares. Nosotros pensamos que en España estamos ya en una segunda legislatura del presidente Sánchez y la vicepresidenta Díaz, y si todo va bien, pero nadie lo puede asegurar, podría haber incluso una tercera. Se están aplicando medidas sociales muy radicales, algunas que no se habían llevado a la práctica nunca desde la transición española, pero se necesitan más modelos en diferentes lugares del mundo. Y además entrar en una dinámica de que con medidas sociales, de conquistar más derechos, etcétera, de mejor políticas ambientales y todo eso, y de aislamiento de la extrema derecha, pues ser capaces de generar unas mayorías sociales y políticas más estables que las que hoy tenemos. Porque igual que ellos, por una poca diferencia, están ganando gobiernos, nosotros también los estamos ganando por muy poca diferencia o perdiendo, ¿no? Quiero decir, los demócratas, ¿no? Por lo tanto, hay mucho que hacer, y si no es así, las democracias, si no se hace, fenecerán una a una como las fichas de un dominó. Nada más, desde la historia contribuimos, pues, a un mejor futuro para la humanidad. Viva el cuarto Congreso Peruano de Estudiantes de Historia.
Muchísimas gracias, profesor Carlos, por su disertación. Es interesante comentar cómo las políticas actuales vienen alterando radicalmente el panorama de cómo se percibe una sociedad y ver cómo estas diferencias afectan constantemente a la población y generan muchas brechas. A continuación, pasaremos con la selección de las preguntas hechas en el chat del Meet y las pasaré a leer a continuación. Por parte del alumno Pavel Matías Paredes Kiko se nos hace la siguiente pregunta. ¿Por qué hay países autoritarios que se hacen llamar democráticos? ¿Es importante hacer notar el término democrático cuando se sabe la política que maneja el país? Esa es la pregunta 1. La segunda pregunta viene por parte del alumno Cristian Alexander Roca Valencia, la cual es: ¿cómo cree que se desarrolle la extrema derecha durante los próximos años? La tercera pregunta viene por parte de la alumna Ariana Fernanda Salas Umpire. Ella nos dice: ¿cómo podemos saber que la concepción de la democracia es verdadera en su ejecución en un país verdaderamente y no es otro que tienen para su sistema de gobierno? Y la cuarta y última pregunta viene por el alumno Kevin Antonio Roldán Yucra, y él nos dice: ¿se puede decir que el mundo está pasando por una globalización ideológica por parte de la ultraderecha mediante un camuflaje de sus partidos en vía de hacer o provocar cambios en la sociedad? Esas serían todas las preguntas por parte del público. Muchas gracias a todos vosotros. Intentaré responder. Bueno, si hay partidos totalitarios y gobiernos totalitarios que se hacen llamar democráticos, eso no quiere decir más que la democracia tiene mucho prestigio en el mundo, ¿no? Entonces, en eso es lo que podía tener un poco razón Fukuyama, mínima, ¿no? Pues sí, la democracia en este momento como sistema de gobierno está muy prestigiado. Entonces, incluso los gobiernos que no son democráticos se hacen llamar democráticos, ¿vale? Pues es una buena cosa para los que creemos en la democracia, para luchar para tener una sociedad mejor, no solo para convivir, sino para que la sociedad mejore, ¿no? En sí no es malo, ¿no? Lo que es malo es que se intente engañar, lo que tiene de manipulación, y eso es lo que realmente hay que criticar, ¿no? Y decir, ¿cómo tú puedes decir que eres democrático si no hay alternancia, por ejemplo? Si gobiernas tu partido, pero impides que se presenten a las elecciones otros partidos. Pues esa es la prueba de fuego para saber si hay democracia o no. Igual, para que haya democracia tiene que haber derechos y libertades, y si no se puede uno expresar, ni manifestar, ni reunir, ni asociarse, ni hacer huelga, etcétera, pues es que no hay democracia, lo que hay es dictadura. Hay que desenmascarar, por lo tanto, las falsas las falsas democracias. La extrema derecha en los próximos años, pues hay dos opciones, ¿no? Una de dos, o remite toda esta marea o lo inunda todo. Entonces de nosotros depende. Yo desde la historia quise aportar una llamada de alarma y una vía para solucionarlo, porque saber lo que hay que hacer ya lo sabemos, no digo nada nuevo, el asunto es que no se hace, quizás porque en el ámbito puramente nacional o de Estado, las fuerzas políticas están más bien empeñadas en disputar a ver quién gobierna en ese Estado. Sí, pero mientras se está disputando, otros están avanzando, otros que se oponen a todo el sistema, están avanzando con disfraces, con un disfraz de demócrata, pero en el fondo debajo de la ropa democrática, pues están, pues eso, lo de siempre, ¿no? Esas uñas súper afiladas que es como podemos representar al fascismo del siglo
20. Y lo dije por ser suaves, porque en los años 30, 40 no andaban con uñas, sino que andaban con pistolas, ¿no? ¿Qué es una democracia verdadera? Pues una democracia verdadera es, en términos políticos, si hay alternancia política o no. Y en términos generales, si la libertad de expresión, reunión, manifestación, huelga, etcétera, está garantizada. Es fácil de responder. Por último, ¿está consiguiendo la extrema derecha, digamos, que sus ideas se globalicen? Bueno, lo están consiguiendo de una manera relativa y yo creo que muy minoritaria. Todavía podemos hablar, cuando hablamos de valores universales, pues hablamos pues no sé, de la salud, de la educación, de todo, no sé, de toda una serie de la democracia, de toda una serie de valores, digamos, positivos. Y valores negativos, porque los valores de la extrema derecha son siempre en contra de, etcétera, pues son secundarios. Pero claro, con los años no sabemos qué puede pasar, porque si acceden a los gobiernos y logran estabilizarse en los gobiernos, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, si sigue creciendo el número de países con gobiernos de extrema derecha, se acaba con la Unión Europea, porque estos partidos de extrema derecha eran euroscépticos, y lo siguen siendo. Lo que pasa es que han decidido socavar la democracia, o sea, trabajando desde dentro. Entonces, para empezar, en Europa sería el fin de la Unión Europea tal como la conocemos, si siguieran avanzando. Y el que avancen o no depende de lo que hagan los sujetos históricos. Y si no hacemos nada, es decir, yo lo voy a decir de manera más radical todavía, si seguimos haciendo lo poco que hacemos ahora, estos van a seguir avanzando, entre otras cosas porque están más coordinados que nosotros, ¿no? Y porque además, digamos que vivimos una sociedad con muchas aspiraciones, ¿no? Y la realidad es frustrante para grandes capas de la población. Y eso de alguna manera va a seguir siendo así. Y en la medida que siga siendo así, la extrema derecha va a tener un campo de actuación. Por lo tanto, depende de nosotros. Y claro que puede suceder de todo. Digo que puede suceder de todo porque cuando puse como referencia el año 2017 y aquella conferencia mía sobre los fines de la historia en el siglo XXI, no se me ocurría poner en ningún sitio el ascenso de la extrema derecha. Y en 7 años, yo diría que en menos, han dado un salto extraordinario, ¿no? Y dice, no, pero si insistimos mucho en eso, le damos con más fuerza. No, más fuerza ya la tiene. Si insistimos en eso, creamos un estado de alarma y ayudamos a movilizar no solamente las fuerzas democráticas de izquierda, sino las fuerzas democráticas en general. Esta es otra de las enseñanzas francesas, que es cierto que allí el nuevo Frente Popular ganó las elecciones en Francia. Sí, pero quien marginó a la extrema derecha fue la suma de la izquierda, el centro y la derecha. Es decir, que por eso yo, que soy una persona de izquierdas, no reduzco mi planteamiento a la izquierda, que probablemente sea menos necesario, aunque tenemos nuestros propios lastres, ¿no?, con esto de la democracia, pero probablemente no sea tan necesario. Pero es que necesitamos que se movilice toda la sociedad y todas las ideologías donde la convicción democrática esté arraigada, que no es el caso de la extrema derecha. Profesor, en este caso tendríamos 3 preguntas más. ¿Se podría, digamos, proceder con ellas? Sí, por favor. Ya, listo. Por parte del alumno Alex Junior Chauca Corrales, se tiene la siguiente pregunta. ¿Las ideas de democracia y una sociedad justa
pueden comenzar como ideas inocentes hasta tergiversarse y convertirse en algo nocivo, como lo ha demostrado la historia. En ese caso, ¿cómo podríamos identificar la idea auténtica de una democracia justa? Y la segunda pregunta por parte del usuario de Facebook, Alex Valencia, sería, ¿cómo cree que irá avanzando la historia en el transcurso de los tiempos, teniendo en cuenta el auge de las inteligencias artificiales? Y estamos a la espera de una pregunta más por parte de una usuaria de Facebook que acaba de integrarse a la transmisión, que es que hable en portugués. Hasta ahorita van esas preguntas. La noción que acaba de presentar la usuaria de Facebook, Marcia TT, es acerca de los 3 principios políticos aplicados durante el periodo del bolsonarismo en Brasil. La pregunta, ¿cuál es sobre los 3 principios? Ajá. ¿Quieres saber más acerca de los 3 principios aplicados durante el bolsonarismo en Brasil? Es de una usuaria que habla en portugués. Sí, bien. Responderé como pueda. ¿Cómo identificar una democracia justa? Bueno, pues para empezar, yo identificaría lo que no es, porque el término de justicia pues, puede estar sujeto al criterio de cada uno, ¿no? Y entonces, ¿qué es una sociedad justa, ¿no? Bueno, pero sobre todo interesa mucho lo que no es, tal como están las cosas hoy, ¿no? Y desde luego, si tú planteas discriminación de la mujer, discriminación del inmigrante o del refugiado, que son los 2 ejemplos que puse, porque son los nuevos principios en los que se está apoyando la extrema derecha actual, pues tú sabes perfectamente que ahí no hay democracia justa, ¿no? Aunque no se plantee. Por ejemplo, lo que estamos viendo es que la ultraderecha actual no se plantea construir una dictadura. No quiere decir que tengan una convicción democrática, es que tampoco podrían, porque, entre otras cosas, sin el apoyo del ejército, por ejemplo, en el golpe que intentó Trump y después el que intentó Bolsonaro en Brasilia, pues todos sabemos, aquí de golpes se sabe mucho, sobre todo en América Latina, pero también sabemos en España, ¿no? Porque uno de ellos produjo una guerra civil pavorosa justamente en los años 30, 40, a los que venimos siempre haciendo referencia. Por lo tanto, sabemos perfectamente que lo que es democrático y lo que no es. Y lo que es justo, ahí podemos entrar en un debate de lo que es una sociedad más justa y menos justa. Sobre la inteligencia artificial, bueno, eso daba para una conferencia nueva, es un tema que está entrando ahora en el debate y yo sinceramente no tengo suficientes elementos para dar mi opinión. Sí, en cuanto a que eso pues cómo eso puede influir en la docencia, cómo puede influir en la investigación. Eso por un lado, es decir, en nuestra función como profesores, como investigadores, cómo puede influir. Yo creo que como todo avance tecnológico, pues se trata de ir probando, etcétera, y no solo que sirva para evitar la copia, que el alumno copie y que presente un trabajo que fue hecho por inteligencia artificial. Ahí seguramente habrá que vigilar eso. Sí, pero bueno, de todas maneras puede ser una manera de enseñar, un método más para la docencia. Eso habría que ir experimentándole. Y desde el punto de vista de la investigación, pues en fin, escéptico, naturalmente, porque el trabajo de investigación exige, en fin, un esfuerzo individual con la documentación, con la bibliografía.
En fin, lamento no poder dar una opinión así conclusiva. Es un fenómeno que está iniciando. En principio yo estoy abierto a que eso puede en un momento dado ser utilizado. De hecho, desde el punto de vista personal, no he cambiado mis búsquedas en Google por búsquedas por la inteligencia, por la plataforma de inteligencia artificial. Bueno, he probado, pero no me parece tan superiores, ni siquiera superiores a las que se puede conseguir utilizando búsqueda por palabras en Google. Tanto esto está empezando, yo creo que hay que tener una postura abierta y al mismo tiempo cuidarse de que eso puede dar a desviaciones y a problemas. Como profesores y como investigadores puede ayudar al plagio, claro. Vamos a ver el problema del plagio, que para mí me toca de cerca porque yo estuve en una plataforma que creamos contra el plagio de un rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Entonces, claro, ayer nosotros éramos víctimas de un plagio por parte de ese ex rector que copiaba nuestros artículos literalmente páginas enteras. La inteligencia artificial lo hace también y eso puede entenderse plagio. Pues sí, porque no dice la procedencia de cada cosa, ¿no? Pero yo insisto que puede haber modos. Por ejemplo, dar a entender una bibliografía al final, que ya se hace, porque yo lo he visto, para que no pueda considerarse plagio. Puede haber modos. Yo soy optimista. Creo que habría que probar, igual en la docencia, tanto en la docencia como en la investigación, ¿no? Había que probar, pero sin engañar, claro. Tú no puedes presentar un trabajo de inteligencia artificial que puede servir para aprender cómo se hace un trabajo, etcétera, y presentarlo como si fuera tuyo personalmente. Ni puedes escribir un trabajo de divulgación o de investigación, etcétera, sin decir de dónde sacan los datos, y menos si lo que haces es citar documentos, ¿no? Porque entonces eso ya sería indefendible. De todas maneras, eso habría que verlo y tener una postura abierta. Bolsonaro, Marcia, tú lo sabrás mejor que yo, porque, claro, no sigo tan de cerca la situación de Brasil y lo que hablamos en cuanto a su actitud, digamos, antidemocrática, no cabe duda, por los datos que conocemos desde fuera, lo que él intentó siguiendo a Trump en Brasilia y todo eso es demostrativo. Desde el punto de vista de la demagogia social, pues ¿de dónde sacaba él si no los votos? Y desde el punto de vista de ultranacionalistas también, pero ahora para poder decirlo con más detalle había que no sé, haberlo seguido el fenómeno más de cerca como lo has hecho tú, Marcia. Entonces, muchas gracias por la pregunta y aprovecho para saludarte desde aquí. Listo, profesor. A continuación, le daré las palabras finales de la conferencia, sus consideraciones finales. ¿Mías? Pues sí, no, mi consideración es que la historia tiene que estar a debate y volvamos al principio. Y nosotros escribimos la historia, incluso en algunos casos, de un pasado remoto, o en la mayoría de los casos, en mi caso soy medievalista, pero estamos pensando, como dice el título de vuestro congreso, el presente. Y yo creo además que hay que pensar el futuro. Y la historia tiene que demostrar que sirve para prever el futuro, los futuros posibles que vienen, ¿no? Y eso hemos intentado hacer aquí, incluyendo elementos históricos en cada una de las cuestiones que estábamos exponiendo. Es decir, en el caso del auge actual como, digamos, el fin de la historia más visible en este momento en el mundo occidental, pues claro, obligatoriamente tuvimos que explicar lo que tiene en común y diferente
con los años 30, 40, sí, en otras partes, donde aporté lo que podíamos aportar los historiadores para los análisis del presente, es decir, el enfoque en el tiempo. Pero en el tiempo que no tiene que ser la relación pasado-presente, tiene que ser la relación pasado-presente y pasado y futuro. Es decir, no quedarse en el momento actual, porque aquí mismo hubo preguntas de ¿qué va a pasar? Bueno, pues ahí yo traté de responder las disyuntivas que tenemos. Y en el caso al que hemos dedicado hoy más atención de la extrema derecha, pues son dos. O esto sigue avanzando si no se hace nada, o si no, pues se puede frenar. Y expliqué cómo se puede frenar haciendo una síntesis de cosas que son conocidas. Es decir, no me las acabo de inventar yo. O sea, que en definitiva necesitamos una democracia diferente que la que tuvimos en el siglo XX. Y aceptar eso ya es fuerte, ¿no? Y es más fácil, a lo mejor, conforme uno en el arco ideológico se coloca más a la izquierda, pero sin olvidar que en la izquierda también tenemos que hacer autocrítica, digamos, de la mala relación que tuvimos con la democracia, ¿no? Eso yo lo hago en algún otro artículo, por ejemplo, sobre la experiencia del siglo XXI. Es obvio que hoy ya está claro que llegar a una sociedad más justa se llega por la vía democrática, pero hay que pagar un peaje. Y el peaje es que no se puede hacer como lo que aquí estamos criticando, es decir, llegar al gobierno por las elecciones y después impedir que otros puedan llegar al gobierno con ideas distintas o opuestas a las tuyas. El peaje que hay que pagar es que hay que convencer más que ganar. Es decir, y si se está en el gobierno, hacer políticas sociales en favor de una mayoría social y si cambian los partidos que están en el gobierno, que ellos, como ha pasado tantas veces en la democracia y tantas veces en la historia, no le quede más remedio que respetar los avances que tú has conseguido. O si no, si hacen todo lo contrario, pues hay que volver otra vez al gobierno y así un poco más trabajoso que esa idea lineal que tanto daño le hizo a la izquierda de pensar que hay que tomar el poder y aplicar unas políticas y eternizarse en el poder hasta perder toda relación con la sociedad a la que se dice servir. Por lo tanto, la democracia creo que debería servir también para reverdecer y renovar lo que ha sido la izquierda, que es, en todo caso, mucho más fácil que conseguir lo mismo con unas derechas que yo hablo en general, sobre todo de Europa y de América del Norte principalmente, pero ya no quiero ni imaginarme si me pongo en el caso de los países vuestros y de los países latinoamericanos, en fin, que cualquier autocrítica que pueda hacer y seguramente debe hacer la izquierda en el gobierno, pues claro, qué decir con una derecha de tradición golpista a lo largo de las décadas, a lo largo de la historia, pues claro, más complejo. Por lo tanto, es un análisis general que luego después en cada país hay que aplicar adaptándolo a las peculiaridades nacionales y en este caso para América Latina continentales. Afortunadamente, no hace mucho asistimos a esa payasada de un presunto golpe en Bolivia. Bueno, yo y desde Historia de Debate lo tomamos en serio desde el primer momento, porque ver un grupo de militares entrando con una furgoneta por una puerta para ocupar el Palacio de Gobierno, pues no es para tomárselo de broma. Pero afortunadamente Marx decía que la historia no se repite sino como drama o como comedia. En este caso fue una comedia. Sabemos en España y sabéis en América Latina lo que son los golpes militares. Afortunadamente este nuevo fascismo no es violento. No digo que en el futuro no lo pueda ser.
si aprovechamos bien la historia, podemos ir viendo las alternativas de futuro que hay, orientarse en el análisis y orientarse en la acción política y social. Pues bueno, eso es cosa ya de los propios militantes y dirigentes de partidos y sindicatos. Yo, la única conclusión y recomendación que haría que los análisis sean globales, internacionales. Porque es que aquí, por ejemplo, ahora en España se están dando muchas vueltas porque Vox, que estaba coaligado con el Partido Popular en determinadas comunidades autónomas, ha decidido dejarlas, abandonar esos gobiernos. Pero, y no se sabe, ¿y eso de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Que se ha reunido. Si se están reuniendo constantemente, se ha reunido con Marín en Le Pen, se ha reunido con Orbán, porque van a constituir un grupo, ahora están en el mismo grupo parlamentario en el Parlamento Europeo, y le han dicho, ¿tú qué haces coaligado con el Partido Popular? Tienes que actuar independientemente. Fíjate lo que hemos conseguido en Francia y en Hungría, por ejemplo. Lo digo porque son sus jefes políticos ahora en el nuevo grupo parlamentario de extrema derecha en el Parlamento Europeo. O sea que la respuesta de lo que está pasando aquí no es nacional, es internacional. Y la tendencia que estamos analizando aquí no es nacional, es internacional. De hecho, hay en países donde no se haga, pero en cualquier momento puede surgir un demagogo. En El Salvador, por ejemplo, no sé si es... La verdad me pasa como cuando me preguntaba Marcia de Bolsonaro, no conozco, no estudié la situación de El Salvador, pero hace cosas que sospechosas. El Bukele, creo que se llama. Bueno, pues eso hay que analizarlo en cada caso concreto. Pero el ambiente general es a la demagogia. Se tiende mucho a la demagogia y a buscar chivos expiatorios, emigrantes, mujeres, etcétera, aprovecharse de los parados, de los pobres, de los empobrecidos. No, es muy sangrante la situación y muy inquietante. Y el historiador no puede ser ajeno a todo lo que está pasando. ¿Y qué podemos aportar? Bueno, analistas hay en todo, no sé si en vuestro país, aquí tenemos una tertulia en cada televisión y en cada emisora de radio. Hay una serie de tertulianos. No, ese no es el tema. El tema es lo que podemos aportar. Ya hay muchos. El tema es lo que podemos aportar como profesionales de la historia, es decir, pasado, presente, futuro. Nada más, y lo que ya dije al final de mi conferencia, éxito en el 4º Congreso Peruano de Estudiantes de Historia, y gracias por la invitación.